Imagina un mundo donde el sol no solo marca el final del día, sino el final de la libertad. En las ciudades de hace 3 siglos, el crepúsculo no era una invitación al descanso, sino un veredicto. La retirada obligatoria ante una oscuridad tan densa que se sentía en la piel. Sin interruptores que oprimir, ni bombillas que encender, la noche era un océano de sombra absoluta donde la vida se detenía, los rostros desaparecían y el miedo, alimentado por el parpadeo agónico de una vela, era el único dueño de las calles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. Hoy hablaremos de las luces y las sombras, cuando la noche dictaba el toque de queda. El sol comenzaba su descenso y, con él, la vida en la ciudad se detenía en seco. No era solo el cansancio lo que empujaba a la gente a sus hogares, era el miedo ancestral a la oscuridad que hoy nos costaría imaginar. En aquel entonces, la noche no era un espacio de ocio, sino un abismo que devoraba las calles, las siluetas y la seguridad. 1. El silencio de la Edad Media. En las urbes medievales, la penumbra era absoluta. Sin alumbrado público, el paisaje urbano se convertía en una trampa de lodo, escombros y peligros. Quien se atrevía a salir debía portar su luz propia, generalmente una antorcha de resina que chispeaba y humeaba, o una pequeña linterna de cuerno. Como bien mencionas, la seguridad dependía de la caridad de algún vecino que colocaba una vela en su ventana. Aquel pequeño punto de luz era un faro para los viajeros perdidos. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades europeas, el toque de queda del francés couvre-feu, que significaba cubrir el fuego, no era solo una ley, sino una necesidad para evitar que los incendios devoraran las casas de madera mientras todos dormían. 2. El oficio de la luz. Los faroleros. A medida que avanzaba el siglo XVII, ciudades como París y Londres intentaron domesticar las sombras. Surgieron los primeros sistemas de aceite. Aquí aparece una figura romántica y agotadora, el farolero. Cada atardecer, estos hombres cargaban escaleras y mechas, subiendo de poste en poste para dar vida a una llama vacilante que apenas iluminaba un radio de un par de metros. La luz era un lujo caro. De hecho, Internet nos recuerda que en el Londres de 1700 la iluminación solo se encendía durante las noches de invierno y solo hasta la medianoche. Si había luna llena, el ayuntamiento solía ahorrar dinero y no encendía los faroles confiando en el brillo del satélite. 3. El gas. Brillo y peligro. El siglo XIX trajo una revolución, el gas de hulla. Por primera vez, las ciudades se sintieron que tenían una segunda vida. Teatros y bulevares se llenaron de gente después del crepúsculo, pero este progreso tenía un olor metálico y peligroso. Las crónicas de la época están llenas de relatos sobre explosiones accidentales. El gas era volátil, una pequeña fuga podría convertir una calle entera en una bola de fuego. Además, la luz de gas era amarillenta y parpadeante, creando sombras alargadas
que seguían alimentando los mitos de personajes como Jack el Destripador en los barrios menos favorecidos donde la luz apenas llegaba. 4. El fin del miedo, el sol eléctrico. No fue hasta el 31 de diciembre de 1879 cuando Thomas Edison realizó la primera demostración pública de su bombilla incandescente que el mundo cambió para siempre. La electricidad no solo iluminó las calles, iluminó la mente humana. La llegada de la luz eléctrica significó el fin de la noche hostil. Las fábricas pudieron trabajar 24 horas, surgieron turnos nocturnos y la noche se convirtió en un espacio para la cultura, el café y la charla. La oscuridad, que durante milenios fue la reina absoluta de la Tierra, fue finalmente derrotada por un filamento de carbono dentro de un globo de cristal. Hoy miramos nuestras ciudades desde el espacio y vemos una red de oro brillando en la negrura. Es fácil olvidar que hace apenas unos siglos nuestros antepasados se encerraban bajo llave, escuchando el viento y esperando que el silencio más profundo al que el sol viniera a rescatarlos.